En Micenas vivía un adivino sabio llamado Calcante, un hombre versado en los conocimientos de la tierra y el cielo y poseedor de algún tipo de conexión con los inmortales. Podía predecir el futuro y ver lo que para los demás estaba oculto en la oscuridad, y solo por detrás del oráculo pítico en Delfos y del roble de Dodona estaba él como conocedor del designio de los dioses. Un día, cuando todos los grandes caudillos estaban sentados en el palacio de Agamenón hablando de sus guerreros y sus barcos y sus armas, y se jactaban de su preparación para zarpar de inmediato rumbo a Ilión, el viejo adivino llegó y se presentó ante ellos. Sus rizos blancos le colgaban sobre los hombros, sus ojos grises brillaban con una luz extraña, movía los largos brazos sobre su cabeza y señalaba con sus delgados dedos ya hacia el cielo, ya hacia el mar. «Escuchad al adivino», dijo Menelao. «Ha tenido una visión, y quizá pueda decirnos cómo nos habrá de ir en esta gran empresa que hemos comenzado». «En absoluto sabría nada sobre este asunto», dijo Calcante, «si no fuera por el don de la adivinación que me concedió el flechador Apolo». Al preguntarle, esta fue su respuesta: «Que los melenudos helenos luchen contra Troya, pero no vencerán en la batalla, a menos que Aquiles, el querido hijo de Tetis, vaya a la cabeza. Por tanto, id a buscarlo y haced que se una a vuestra causa, pues de lo contrario fracasaréis y los troyanos se jactarán de vuestra ruina». Tras estas palabras, el adivino se marchó, dejando a los caudillos sentados en silencio, cada uno dándoles vueltas a las palabras de Calcante. Entonces habló Agamenón, y sus palabras estaban llenas de furia y descrédito. «Aún no me ha vaticinado Calcante cosa buena. No ve más que el mal, y cuando nos sentimos más seguros del éxito, entonces se regocija en su corazón de predecirnos el fracaso. Después de que los dioses nos han favorecido hasta el momento, y con todo preparado y las tropas reunidas, este aciago adivino viene a decirnos que sin Aquiles fracasaremos. En cuanto a mí, no me importan sus palabras, y estoy dispuesto a asumir el riesgo». «No digas eso», respondió al momento Odiseo. «El anciano habla según la voluntad de Apolo, y nadie se atreverá a poner en la balanza su propio juicio frente al conocimiento de los dioses. Vayamos de inmediato a buscar a Aquiles y convenzámoslo de unirse a nosotros contra Ilión». «¿Pero quién lo va a encontrar?», preguntó Menelao. «Hace 2 meses yo estaba en Yolcos, a donde había ido a ver al viejo Peleo. Me encontré con que el anciano rey ya no vivía en la antigua ciudad, sino que se había recluido a Aftía, y allí vivía entre los mirmídones. Por tanto, fui a Aftía con la esperanza de encontrar a Aquiles allí. Pero el viejo Peleo se puso a llorar cuando le pregunté por su hijo y me dijo: «La verdad es que no sé dónde se encuentra el muchacho, pues cuando llegaron las noticias de que los caudillos griegos estaban planeando la guerra contra Troya, Tetis, de pies plateados, se llevó a su hijo a algún lugar lejano y desconocido y lo ocultó allí. Y es que las Moiras han declarado que el destino de Aquiles es pasar en la tierra pocos días, pero gloriosos. Y su madre teme que, si se une a la gran guerra, encuentre una muerte prematura. Así es que me veo privado ya de mi único hijo, pues no sé si volveré a verlo». Así lloraba Peleo por la ausencia de su hijo, y aunque investigué por todas partes dónde podría estar el joven héroe, no averigüé nada. Incluso Patroclo, su gran amigo y compañero, lloró por él como por un muerto. No creo que lo podamos encontrar en toda Grecia. «No nos corresponde a nosotros», dijo Néstor tras levantarse, «dudar o disputar las palabras del adivino Calcante. Por tanto, hemos de encontrar a Aquiles y asegurar su participación en nuestro bando. De lo contrario, tendremos que abandonar toda idea de guerra y dar por perdidos ante Paris los grandes tesoros de nuestro país e incluso la hermosa Helena». «Es posible encontrar a Aquiles», dijo Odiseo. «Yo mismo iré en su busca, y la luna no declinará 3 veces antes de que lo haya encontrado. Preparad de inmediato el mejor barco de Argos y elegid la mejor tripulación de remeros, y cargad la nave de provisiones. Me embarcaré mañana, y no volveréis a verme hasta que traiga noticias del divino hijo de Tetis». Entonces Odiseo se marchó en su incierta travesía por las islas del mar en busca del héroe desaparecido. En vano visitó Citera, la majestuosa isla donde Afrodita apareció por primera vez en toda su belleza a partir de la salada espuma del mar. Llegó a Melos, rica en cereales y vino, y a Paros,
conocida en todo el mundo por sus higos y su inmaculado mármol. Se detuvo un mes en la sagrada Delos, lugar de nacimiento de Apolo, pero en ningún lugar tuvo noticias del divino hijo de Peleo. Agotados de su largo e infructuoso viaje, los compañeros de Odiseo murmuraban quejosos y le rogaban que volvieran a Micenas y abandonaran la búsqueda. Pero hizo oídos sordos a sus ruegos y puso rumbo a Esciros, donde reinaba el viejo Licomedes. Y es que la diosa Atenea le había revelado en sueños que encontraría al héroe que andaba buscando en la corte de Licomedes. En una ensenada estrecha, oculta por árboles y juncos altos, atracaron el barco. El astuto Odiseo fue solo y sin heraldo al palacio del rey. Se había quitado sus atuendos de guerrero e iba con apariencia de vendedor ambulante, cargado con un saco de mercancías para las mujeres. En el alto palacio de Licomedes, finalmente llegó a un jardín espacioso, justo fuera del patio, y allí había gran cantidad de árboles cargados de frutas, perales, granados, manzanos y olivos. Estaban tan bien cuidados que daban fruta todo el año, incluso en invierno. Mientras Odiseo contemplaba ensimismado todo aquello, un grupo de muchachas apareció por el patio, y se detuvieron en el jardín para coger algunas frutas y flores. Entonces se pusieron a jugar a la pelota en el césped, y una entre ellas cantaba mientras se la tiraban las unas a las otras o bailaban con pies ligeros. Cuando vieron a Odiseo allí de pie, detuvieron su juego y, quietas y en silencio, se quedaron sin saber si ir a saludar al extranjero o si debían meterse en el palacio. El héroe abrió entonces su saco de mercancías y empezó a mostrarles collares de oro con cuentas de ámbar. Las muchachas abandonaron la idea de recogerse al palacio y en su lugar se fueron hacia él, ávidas de ver qué hermosas mercancías llevaba consigo para vender. Una a una les mostró cada joya: pendientes, pulseras de alta orfebrería, broches, hebillas, tiaras y pinzas para el cabello. Ellas las tomaban en sus manos y, pasándoselas unas a las otras, discutían el precio. Solo una de entre ellas, más alta que las demás, estaba apartada y a lo suyo, sin dar muestras de que le interesaran aquellos lujosos abalorios. Odiseo se dio cuenta de ello, pero no dejó que se notaran sus pensamientos. «Un mercader como yo», dijo, «necesita mercancía para todos los gustos, para los jóvenes y para los mayores, para los más serios y para los más alegres, para los hombres y para las mujeres. Mal vendedor sería si no fuera así». Tras aquellas palabras, puso ante las muchachas una espada con una empuñadura diestramente labrada, un puñal de afilada hoja y un casco engastado con piedras preciosas. La que no había prestado atención a las joyas ahora empezó a mostrar su interés. Tomó la espada y la manejó como un guerrero acostumbrado a las armas. Probó el filo del puñal y la robustez del yelmo. Odiseo ya sabía todo lo que necesitaba. No se preocupó más por las joyas, que vendió a las muchachas por el primer precio que ofrecieron. Cuando todas se hubieron ido satisfechas, él se volvió a la que se había quedado jugueteando con la espada y le dijo: «Aquiles, sé que eres tú, y es inútil seguir tratando de oponerte a tu destino. Quítate esos vestidos y ven conmigo. Tus compatriotas te necesitan en la cruel guerra contra Troya». Entonces le contó la historia de la gran afrenta que Paris había cometido, el insoportable insulto que había infligido sobre todo el pueblo heleno. Nunca nadie había sido más persuasivo. Cuando terminó, Aquiles lo tomó de la mano y le dijo: «Odiseo, ciertamente conozco mi destino, y a ningún hombre le corresponde oponerse a lo que le ha sido asignado, pues los dioses ordenan que el hombre viva con dolor, mientras que ellos no se afligen por nada. Sin duda sabes que en el umbral de Zeus hay 2 cofres llenos de regalos para los hombres. Un cofre contiene el mal y el otro el bien, y a quien le toca un poco de cada, unas veces le ocurren desgracias y otras cosas buenas. Y así es conmigo y la casa de mi padre, pues a Peleo le tocaron ricos presentes desde su mismo nacimiento, y sobresalió entre los demás hombres en buena fortuna y riquezas. Y fue rey de los Mirmídones, y le dieron por esposa a la Nereida Tetis, mi divina madre. Aun así, pese a todo lo bueno, las desgracias le han sobrevenido en la vejez, pues en su palacio no hay príncipes que le alegren el corazón. Yo soy su único hijo, y sobre mí está escrito que estoy destinado a una muerte prematura. Y por esta razón Tetis me trajo aquí, y vistiéndome como una doncella, me dejó al servicio de Licomedes en su agradable palacio.
Pero ya estoy cansado de esta vida. Preferiría morir mañana como un héroe que vivir 100 años entre estas delicadezas. Navegaré contigo a Phthia, donde se encuentra mi desconsolado padre sentado en su espacioso palacio. Allí reuniré a mis mirmídones y a mi amado amigo Patroclo, y entonces iremos a unirnos a los demás en la guerra contra Troya. De esta forma logró Odiseo su objetivo y así se ganaron los griegos al último y mejor de los aliados. Pero la guerra ya llevaba mucho retraso y los héroes seguían sin estar listos para emprenderla. Sin embargo, por fin, tras casi 10 años desde el comienzo, todos los príncipes y guerreros de Grecia estaban reunidos con sus barcos y sus hombres en Áulide. 1000 naves de negro casco estaban ancladas en el estrecho, y 100.000 valerosos hombres iban a bordo, listos para seguir a sus líderes a donde quiera que ordenaran. El comandante en jefe de todos era el poderoso Agamenón, señor de hombres, con el cetro de Micenas que Hefesto hacía mucho tiempo había fabricado. Iba con su resplandeciente armadura y su mente estaba llena de altivo orgullo con la idea de dirigir a todos aquellos guerreros y de que sus hombres eran los mejores y más valientes de toda la hueste. Junto a él iba Menelao, en silencio y discreto, no superior a sus compañeros, pero a causa de su noble corazón, querido y honrado por todos los griegos. Y era por vengarlo a él que se había juntado aquel imponente ejército de hombres y barcos. Luego iba Odiseo, famoso por su astucia, y ahora impaciente por participar en la guerra. Sobre los hombros llevaba un grueso manto púrpura sujeto con un broche de oro que Penélope le había dado como regalo de despedida. Alrededor de la cintura llevaba una túnica suave y lisa y brillante como la luz del sol. Con él, a donde quiera que fuera, iba su heraldo y escudero Euríbates, un hombre a quien Odiseo tenía en alta estima por su buen juicio. También estaba el joven Aquiles, alto y apuesto y raudo de pies. Sus largos cabellos le caían sobre los hombros como una lluvia de oro y sus ojos grises brillaban como los de un águila. Junto a la costa estaban sus 50 barcos con miles de valerosos mirmídones a bordo. Y a su lado iba siempre su amigo y compañero Patroclo, el hijo de Menecio. A él el viejo Peleo le había dicho cuando iban a embarcar para Áulide: «Tú eres mayor que mi hijo Aquiles, pero él es de linaje más noble y mucho más poderoso en la lucha. Tú eres sabio y prudente, así que encárgate de aconsejarle bien e indicarle qué debe hacer. Escuchará tus palabras, por su bien». El valiente hijo de Telamón, Áyax, de enorme envergadura pero parco en palabras, era el mejor de los griegos en batalla, solo por detrás de Aquiles. Y el otro Áyax, cubierto con su coselete de lino y señor de 40 barcos desde Lócride, también se encontraba entre los héroes más poderosos. Allí también estaba Néstor, el anciano rey de Pilos, rico en sabiduría y experiencia y versado en las artes oratorias. Con él iba su hijo Antíloco, que en su momento pretendió a la hermosa Helena. Y también iba Idomeneo, el caudillo incondicional que gobernaba sobre las 100 ciudades de Creta y que era amigo fiel de Menelao. Y allí estaba Filoctetes, el ingenioso arquero, que llevaba consigo el gran arco que le había dado su señor Heracles. Y allí iba asimismo Diomedes, con la piel de un feroz león sobre los hombros y a la cabeza de los guerreros que habían acudido con él desde Argos y Tirinto. Allí también, entre tantos otros de gran valía, se encontraba Nireo de Sime, con sus rizos bien cuidados y sus ropas de lino inmaculadamente blancas, como cuando había pretendido a Helena en la corte del viejo Tindario. Cuando por fin llegó el día en que la flota debía zarpar, los caudillos se pusieron en pie en la costa y ofrecieron solemnes sacrificios a Poseidón, y les rogaron a los dioses que les fueran propicios en aquella empresa y que los llevaran de vuelta sanos y salvos a Grecia. Mientras inmolaban selectas piezas de grasa y carne, algo extraño ocurrió. De una grieta en las rocas apareció una serpiente de ojos centelleantes, que fue en silencio hacia la luz. Los héroes se quedaron mirándola con rostro pasmado, pues imaginaban que se les aparecía como una señal. No lejos de allí había un árbol de sombra de verde follaje en el que un pájaro había construido su nido, y en el nido había 9 polluelos. La serpiente se fue directa hacia el árbol, se enroscó por el tronco y en un momento llegó al nido, de donde atrapó a las indefensas crías y las devoró. A continuación se comió a la madre. Y entonces el cielo se cubrió de rayos y relámpagos,
y cuando los caudillos volvieron a mirar, vieron que la serpiente se había convertido en piedra. «¡Llamad al adivino Calcante, que nos diga qué significa esto!», gritaron. «¡Oh, hombres de Grecia!», dijo Calcante con sus característicos ademanes. «Os diré qué significa este portento. Igual que había 9 polluelos en el nido, vosotros lucharéis en Troya 9 años sin obtener la victoria. Pero, igual que la serpiente se comió en último lugar al 10º pájaro, la madre, así vosotros tomaréis la ciudad al 10º año». Hasta aquí este episodio. 2 cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En grandeshéroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle, y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que, si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandeshéroes.com/boletín.